Buenos días, nos encontramos nuevamente y nos revivamos con la palabra del Señor. Hoy estudiaremos un capítulo más del libro de Ezequiel, un tema bastante interesante. Hablaremos de huesos secos y también de la reunión de Judá y de Israel. Hoy el Señor quiere acompañarnos en cada uno de los asuntos, en cada una de las labores que nosotros tengamos que realizar. Por ello, es bueno empezar encontrándonos con Él mediante el estudio de su palabra. Empezar orando. Señor, te damos gracias porque tú permites que nosotros despertemos. Gracias, Señor, porque hoy podemos respirar. Señor, sabemos que hay mucha gente que está sufriendo. Sabemos, Señor, que hay familiares nuestros que tienen problemas, dificultades, que están enfermos. Pero también sabemos, Señor, que tú eres el dueño del universo y el dueño de nuestra vida. En esta mañana vamos a ti, Señor, tal como estamos, y queremos rogarte por tu misericordia, agradeciéndote también por tu amor y por tu bondad. Padre, danos sabiduría, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así empezamos el estudio de este día. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El Señor presenta un valle lleno de huesos y huesos secos al profeta Ezequiel y le pide que profetice sobre ellos. El salmista David en el Salmo número 32 nos cuenta, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando nosotros encubrimos nuestro pecado y no lo confesamos al Señor, no pedimos su perdón, nos secamos. Así estaba el pueblo de Dios en esa época. Así estaba Jerusalén. Así estaba Judá. Así podemos estar hoy nosotros si persistimos en el pecado, si persistimos en estar lejos del Señor. Continúa la profecía. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Ezequiel profetiza sobre estos huesos y el pie de página de la Biblia de Andrews nos dice, así describe la resurrección de la nación, la palabra y el aliento, espíritu divinos, dan vida a los huesos secos. Estas figuras nos hablan del Dios que resucitará a la nación muerta, cautiva, y la sacará de la tumba a la vida en su propia tierra, con una nueva vida espiritual a través de su palabra y espíritu. Y como lo dijimos ayer, el Señor quería convertir a cada una de sus ovejas de lo que fueron a lo que podrían ser ahora, tomados de la mano del Señor. Ese proceso de conversión también el Señor lo hace hoy con nosotros, de lo que hemos sido, del pecado que hemos acariciado, a vivir limpios en el Señor, a vivir sin pecado y seguir una vida de santidad y una vida dedicada a la predicación
de su palabra. Ahora, luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Lo que el Señor dice lo cumple, y lo hemos dicho en otras ocasiones. El ser humano lejos de Dios, el ser humano sin Dios, es como un muerto viviente. Y aquí estos muertos, este pueblo de Israel que poco a poco fue secándose espiritualmente, que eran solamente hueso, ya no había ni pellejo. Es más, eran hueso seco. Ahora el Señor podría realizar el milagro de la transformación en ellos. El Señor puede transformar nuestra vida hoy. ¿Crees que estás como un hueso seco? No, aún no te estás secando. Quizá estamos solamente como hueso y pellejo. Espiritualmente somos raquíticos. Déjame decirte que solamente el Señor puede cambiar nuestra vida, puede hacer que vivamos realmente. Cristo Jesús es el único que puede darnos una real y verdadera vida como sus hijos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un leño y escribe en él para Judá y para sus compañeros los hijos de Israel. Toma después otro leño y escribe en él para José, leño de Efraín, y para sus compañeros, la casa toda de Israel. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Yo tomo el leño de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el leño de Judá. Haré de ellos un solo leño y serán uno en mi mano, y los leños sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos ellos. Nunca más estarán divididos en dos reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Recordamos las acciones simbólicas que fueron enviadas para que el profeta realice. Aquí encontramos la última acción simbólica la cual se le envía al profeta, y esta tiene un mensaje positivo con respecto a una nación única bajo la dirección de un solo rey, el Mesías. Termina así el capítulo. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David los gobernará para siempre. Haré con ellos un pacto de paz. Un pacto perpetuo será con ellos. Yo los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, pues mi santuario estará en medio de ellos para siempre. Mi siervo David, mencionando así a la descendencia que el Señor prometió al rey David, hablando así de la promesa que el Señor le hizo al rey, el Mesías.
Nos dice el pie de página de la Biblia de Andrews. En esta parte encontramos la promesa cumbre y la última de Dios respecto a lo que hará por su pueblo en cumplimiento de la bendición pactual. Un Dios de pacto, un Dios de amor, un Dios que cumple. A pesar que nosotros fallamos, a pesar que hemos fallado, Él es fiel, pero también es misericordioso y por eso renueva el pacto con su pueblo. En aquel día, cuando Cristo empiece a reinar, lo renovará con todo aquel que a lo largo de la historia de este mundo de pecado haya creído en su sacrificio expiatorio. Y nosotros no podemos quedarnos atrás. Es necesario creer en el sacrificio de Jesús, creer en que su sangre nos limpia de todo pecado y también ir hacia otros para llevar este mensaje de salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos enseñas cuánto nos amas, porque a pesar de estar secándonos por nuestro pecado, tú estás dispuesto a reconstruir nuestra vida en todos los aspectos, Señor. Y estamos seguros que en ti somos más que vencedores y encontramos la verdadera felicidad. Gracias porque tú mantienes el pacto y porque sabemos que Cristo viene pronto y el galardón junto a Él, la vida eterna. Que nada nos aparte de ti, mi Señor, que podamos llevar esperanza a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga una hermosa jornada.